Hola, esto es Acting College o Colegio de Actuación. Quiero cerrar el tema de construyendo el personaje. Quiero comentar que si es complicado hablar de la construcción del personaje, es aún más complicado hacerlo. Eh, Requiere experiencia, requiere tiempo, requiere dedicación, análisis, requiere estudio, investigación, una serie de factores que a veces tienes la oportunidad de hacer y a veces no. Es por eso que yo he pensado que hay actores de los que ganan premios internacionales o actores que yo en lo personal admiro muchísimo, que se toman mucho, eh, digamos, tiempo, por llamarlo de alguna manera, días, meses, años, entre la construcción de un personaje y otro. No están proyecto tras proyecto. La razón pueden ser muchas. La que a mí se me ocurre o la que he vislumbrado es el tiempo que le dedican a la construcción de los personajes, a poder realmente hacer esta investigación y estas pruebas. Quiero agregar también que si el actor quiere comprometerse en cómo construir o cómo estar construyendo el personaje, debe agregar siempre un análisis al final de su día o de su serie o de su función. Al final donde él considere que debe hacer una pausa y analizar su trabajo, observarse en una pantalla detenidamente, analíticamente, recordar lo que pensaba cuando lo veía, cuando lo estaba haciendo, cuando lo estaba ejecutando. Si no recuerda elementos importantes como el texto, me veía el otro actor, se dio cuenta de mi reacción, no noté lo que estaba haciendo, todo este tipo de análisis, todas estas cuestionamientos y respuestas que nos hacemos ayudan a que el próximo elemento o el próximo proyecto tenga mucho más compromiso a nivel de estudio. Ese es lo que yo he designado el ser autodidacta. Por eso uno siempre está aprendiendo porque debe de analizar el proceso en la creación de ese personaje y cómo lo va a llevar al otro. ¿Qué sucede? Cuando no hacemos este análisis de nuestros elementos o herramientas, pues seguimos siendo el mismo actor en todos los proyectos, es decir, Pancho Pantera, sicario Pancho Pantera, sacerdote Pancho Pantera, papá Pancho Pantera, me explico. El que se vende es el actor que no sabe hacer personajes y no se sabe transformar, pero se vende perfectamente bien porque tiene experiencia, conoce las cámaras, conoce el elemento que está manejando y el público lo adora, así que es cartel. Digamos que entonces se vuelven estrellas, se vuelven personalidades, no actores de caracterización. Hay de todo tipo y todas las escuelas y todos los elementos cuentan y son importantes. Sin embargo, bueno, quienes nos dedicamos a esto sabemos el desarrollo de algún compañero histrión o artista o creativo gracias a las diferencias y a los avances, a los estupendos resultados que puede tener entre un personaje y otro según el proyecto. Obviamente también para seguir construyendo un personaje se toma en cuenta la época, se toma en cuenta el desarrollo social, económico, político, el contexto en el que se encuentra la historia, incluso por qué escribe así ese dramaturgo o ese guionista, a qué se refiere, dónde se proyecta su alter ego, que sucede muchas veces los que escriben están proyectados en algún tipo de personaje o conducta de los personajes, etcétera. Todo este análisis, insisto, se lleva un tiempo considerable, no es muy fácil porque cada uno tiene que irlo descubriendo y eso hace que seas mucho más específico, preciso y efectivo a la hora de la interpretación. Eso es algo que yo recomiendo muchísimo a mis alumnos. Hay que llevar una bitácora
del trabajo para cada personaje que estamos realizando. Eso nos permitirá entender a la larga, en 10 años, en 5 años, qué he perdido o qué he ganado, qué he aumentado, qué he corregido. Siempre tenemos que estarnos corrigiendo, insisto. Los verbos en activo son los mejores para la creación de personajes. Corrigiendo, entendiendo, estudiando, leyendo, practicando, recuperando mi técnica respiratoria, observándome, etcétera. ¿Qué más? Quisiera agregar que hay tantísimos temas que se pueden ir dilucidando y conociendo, pero para eso es más importante que estemos en un feedback adecuado, ustedes preguntando, yo contestando, y creo que esta situación de encierro no lo ha permitido. Por último, quiero aclarar, más bien comentar una cita del gran Lee Strasberg, este estupendo entrenador de actores que fue descubriendo la manera en que podía ser más efectivo para que sus estrellas de todo el mundo que llegaban a su enseñanza, a escucharlo, a ser entrenado por él, perdón, eh, terminaran de crear o de tener confianza en el desarrollo de personajes. Siempre será la creación de un personaje un fenómeno individual. No es lo que yo te diga, es lo que tú descubras para poderlo crear y lo que el público disfrute para que así sea, para que sea efectivo. No nada más lo que tú descubres. ¿Ok? Esta cita de Strasberg dice así, la voy a leer, permítame, porque no quisiera darles mi interpretación, sino decirles exactamente cómo él escribió. Dice así: encuentra la emoción, encuentra la manera de que el personaje permita que fluya y después escóndela, como el personaje lo haría. La emoción encontrará la forma de fugarse y es lo que se supone debe suceder. Clarísima. Todo este trabajo te sirve para que tú tengas un minuto, un segundo de traslado en el umbral de la creación, para que tengas el impulso, el estímulo, la inspiración. Una vez que entras a ese umbral creativo y empiezas a compartir con los otros actores el momento de la ficción, escóndelo, que el personaje encuentre la forma de expresarlo. No lo impongas, no lo presiones. Así tendrás un personaje que agradecerá cuando vuelvas a ser tú, la actriz Norma Angélica. Todos los beneficios serán cosechados porque el personaje ha traspasado la frontera de la pantalla o de la butaca o del espacio físico y la gente, el espectador, se ha visto totalmente volcado hacia él y siempre te va a reconocer por él, te va a aplaudir por él, te va a dar esa dicha que es la construcción correcta o seguir construyendo de manera efectiva los personajes. Espero haberme explicado. Es un poco larga esta cápsula, lo sé. Aquí concluye el tema y muchísimas gracias por escucharme.